Los linces son cazadores solitarios por naturaleza, depredadores perfectos que viven y mueren solos. O eso creíamos, hasta que conocimos la historia de Cazador y Copito de Nieve, porque lo que descubrieron los veterinarios en el centro de rehabilitación, Sierra Morena, no solo desafió todo lo que sabíamos sobre estos felinos salvajes, sino que también reveló algo tan profundo sobre el amor maternal que hasta los profesionales más curtidos no pudieron contener las lágrimas. La suave luz del amanecer se filtraba entre las copas de los alcornoques mientras la doctora Carmen Vázquez hacía su recorrido matutino por el Centro de Rehabilitación Sierra Morena, ubicado en la frondosa sierra a las afueras de Córdoba. El centro había sido la obra de su vida durante casi 20 años. El aire fresco de octubre llenaba sus pulmones mientras caminaba por el sendero de grava entre los recintos, portapapeles en mano, revisando cada uno de sus pacientes salvajes. A los 58 años, Carmen tenía las manos curtidas y el rostro bronceado de alguien que había pasado décadas trabajando al aire libre. Su cabello canoso estaba recogido en una coleta práctica, y detrás de sus gafas de montura metálica, sus ojos mostraban tanto el cansancio de quien había presenciado demasiado sufrimiento animal como la chispa determinada de quien había salvado incontables vidas. ¿Cómo está nuestro paciente del recinto 12?, le preguntó a Javier Moreno, el rehabilitador principal del centro, que estaba ocupado preparando el horario de medicamentos de la mañana. Javier, ex guardabosques con 30 años de experiencia en manejo de fauna salvaje, levantó la vista de su trabajo. El lince se está recuperando más rápido de lo esperado. La herida de la pata está sanando limpiamente y ha recuperado la mayor parte de su tono muscular. Diría que en otras 2 semanas estará listo para ser liberado. Carmen asintió con satisfacción. Es un alivio. Cuando lo trajeron, no estaba segura de que lograría pasar la primera noche. El lince en cuestión había sido descubierto 3 meses antes por un senderista, atrapado en una trampa ilegal que le había dejado una herida profunda en su pata trasera. Para cuando llegó a Sierra Morena, estaba gravemente deshidratado, desnutrido y luchando contra una infección. El personal lo había llamado Cazador, un guiño tanto a su espíritu indómito como al naturalista, cuyas palabras adornaban la entrada del centro. En lo salvaje está la preservación del mundo. Cazador tenía aproximadamente 2 años, en la flor de la vida, con las orejas características puntiagudas y la constitución muscular de su especie. Su pelaje rojizo estaba marcado con rayas y manchas negras, proporcionando un camuflaje perfecto en su hábitat boscoso nativo, a diferencia de muchos depredadores rescatados que se acostumbraban algo a la presencia humana durante la rehabilitación. Cazador permanecía ferozmente independiente, observando a sus cuidadores con ojos ambarinos cautelosos que nunca se relajaban completamente en su presencia. Sigue siendo completamente salvaje, había comentado Javier apenas la semana anterior, que es exactamente como debe ser para una liberación exitosa. La rehabilitación del lince había progresado exactamente según el protocolo. Habían minimizado el contacto humano, proporcionado enriquecimiento ambiental que imitaba los desafíos de caza natural, y gradualmente habían aumentado el tamaño de su recinto de ejercicio a medida que regresaba su fuerza. El objetivo final del centro era siempre el mismo: devolver a los animales a su hábitat natural, siempre que fuera posible. Carmen hizo una anotación en su portapapeles sobre programar la evaluación pre-liberation de Cazador y continuó su recorrido. El centro actualmente albergaba 27 animales, desde aves rapaces heridas hasta crías de ciervo huérfanas, cada uno con su propia cronología de recuperación y necesidades de cuidado especializadas. Lo que ni Carmen ni Javier podrían haber anticipado era cómo cambiarían dramáticamente sus planes cuidadosamente trazados al caer la noche. La llamada llegó justo después del atardecer. Doctora Lucía Ruiz, la veterinaria de guardia del centro, contestó al tercer timbre. Centro de Rehabilitación Sierra Morena. Habla la doctora Ruiz. La voz del otro lado era joven y temblorosa. Encontré un gatitonés muy pequeño y creo que se está muriendo. El hospital veterinario del pueblo dijo que estaban llenos y que los llamara. Lucía,
Suspiró. Los animales domésticos técnicamente no estaban dentro de su mandato, pero no podía decidirse a rechazar a un animal necesitado. ¿Dónde estás? Justo afuera de las puertas del centro. Mi papá me trajo aquí. Tráelo ante Veré. En el edificio de recepción. 15 minutos después. Lucía estaba examinando cuidadosamente el gatito más pequeño que había visto en sus 12 años de práctica veterinaria. La criatura era un pedazo de pelaje blanco, no más grande que su palma, con ojos azules aún nublados por la infancia. Su pequeño cuerpo estaba sacudido por temblores, y un siseo preocupante acompañaba cada respiración. La niña que lo había traído, Sofía Martínez, de 14 años, con lágrimas corriendo por su cara pecosa, merodeaba ansiosamente cerca. Lo encontré debajo de nuestro porche. No había una gata madre por ningún lado. Estaba completamente solo, y ha estado llorando todo el día. ¿Cuánto tiempo ha estado así?, preguntó Lucía, escuchando el pecho del gatito con su estetoscopio. No lo sé, solo lo encontré esta tarde, pero ya se veía muy mal. El examen de Lucía confirmó sus preocupaciones iniciales. El gatito estaba gravemente desnutrido, hipotérmico, y sufría de una infección respiratoria que, sin tratamiento por mucho más tiempo, ciertamente resultaría fatal. Con aproximadamente 3 semanas de edad, aún debería haber estado amamantando de su madre. Haremos todo lo que podamos, le aseguró a Sofía, cuyo padre estaba parado comprensivamente detrás de ella. ¿Podemos llamarte con actualizaciones? Después de tomar su información de contacto y aceptar la despedida lacrimosa de Sofía del gatito, Lucía llevó al pequeño paciente a la sala de tratamiento del centro. Lo colocó en una almohadilla térmica. Le administró fluidos para la deshidratación y lo puso en antibióticos apropiados para su peso minúsculo. Necesitaremos alimentación con biberón las 24 horas, le dijo a María González, el miembro más nuevo del personal del centro que había estado ayudando con la admisión fuera de horario. Cada 2 horas, incluyendo durante la noche, ¿puedes tomar el primer turno mientras preparo una incubadora adecuada? María asintió, ya preparando la fórmula especial para gatitos. ¿Tiene nombre? Lucía miró hacia abajo a la forma blanca temblorosa. Sofía lo llamó Copito de Nieve en Le. Queda bien, Copito de Nieve. Estuvo de acuerdo María, acariciando gentilmente la cabeza del gatito con un dedo. Pobrecito. Ahora estás a salvo. Ninguna de las mujeres sabía que su nuevo paciente pronto pondría patas arriba la operación del centro. Para la mañana, la condición de Copito de Nieve se había estabilizado, pero seguía siendo precaria. Carmen, llegando para su turno regular, se sorprendió de encontrar un gatito doméstico bajo su cuidado, pero entendió la decisión de Lucía. Contactaremos a los grupos de rescate locales una vez que esté más fuerte, dijo. Por ahora, necesita cuidados más intensivos de los que podrían proporcionar. El centro operaba según protocolos estrictos, particularmente con respecto a la separación de especies. Los animales salvajes en rehabilitación se mantenían aislados de los animales domésticos para prevenir transmisión de enfermedades, impronta o habituación que pudiera comprometer su eventual regreso a la naturaleza. Los recintos de pacientes estaban dispuestos estratégicamente con especies depredadoras alojadas, lejos de especies potenciales de presa, para minimizar el estrés, razón por la cual lo que pasó durante la hora de alimentación esa tarde desafió toda explicación. María estaba llevando la incubadora de Copito de Nieve a un área de tratamiento tranquila para su alimentación programada cuando pasó por el recinto de cazador. El lince, normalmente distante y desinteresado en las actividades del centro, de repente prestó atención. Se acercó al frente de malla de su recinto con intensidad inusual, las fosas nasales dilatándose mientras captaba el aroma del gatito. Lo que pasó después causó que María casi dejara caer la incubadora del shock, en lugar de la respuesta depredadora típica que uno podría esperar de un felino salvaje, encontrando un gato más pequeño y vulnerable. Cazador comenzó a hacer un sonido suave de ronroneo, una vocalización que los linces típicamente reservan para sus propias crías. Doctora Vázquez, Javier, necesitan ver esto, gritó María, su voz tensa de confusión. Carmen llegó primero,
su expresión cambiando de molestia por el horario interrumpido a desconcierto mientras observaba el comportamiento de Cazador. El lince ahora paseaba a lo largo del borde de su recinto, ojos fijos en el gatito, haciendo sonidos que ninguno de ellos había escuchado de él. Antes, aleja al gatito, instruyó a María, su mente científica ya catalogando la interacción inusual. Mientras María retrocedía, Cazador se volvió visiblemente agitado, arañando la malla y vocalizando más fuerte. Acércalo otra vez, sugirió Javier, habiéndose unido a ellas. Veamos si la reacción continúa. Cuando María cuidadosamente movió la incubadora de copito de nieve más cerca, Cazador inmediatamente se calmó, sentándose directamente opuesto al frente de vidrio, sus ojos nunca dejando la pequeña forma blanca. Nunca he visto algo así, murmuró Javier. 20 años trabajando con linces y nunca he visto uno mostrar interés en un gato doméstico, excepto como presa. El ceño de Carmen se frunció. No tiene sentido desde un punto de vista evolutivo o conductual. Los linces son solitarios por naturaleza. Incluso con su propia especie, solo se juntan para aparearse o cuando las hembras están criando a sus pequeños. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó María. ¿Está viendo a Copito de Nieve como presa? Carmen estudió el lenguaje corporal de Cazador, la postura relajada, la ausencia de la quietud depredadora que precedía una caza, las suaves vocalizaciones continuas. No, este no es comportamiento depredador. Es casi un protector. Los tres se quedaron en silencio desconcertado, observando mientras Cazador se acomodaba contra el frente de su recinto, tan cerca de Copito de Nieve como la barrera lo permitía. Sea lo que sea, necesitamos mantener el protocolo, finalmente dijo Carmen. Lleva a Copito de Nieve a la sala de tratamiento según lo planeado. Lo último que necesitamos es que un lince salvaje desarrolle un apego a un animal doméstico. María asintió y se llevó a Copito de Nieve, mientras el gatito desaparecía de la vista. La vocalización de angustia de Cazador resonó por todo el centro, un sonido tan lamentoso que causó que los tres humanos intercambiaran miradas preocupadas. Esa noche, la condición de Copito de Nieve empeoró. A pesar de los antibióticos, sus pequeños pulmones luchaban contra la infección. Su respiración se volvió cada vez más laboriosa y su temperatura bajó a pesar de la almohadilla térmica debajo de él. No creo que logre pasar la noche, le dijo Lucía a Carmen alrededor de medianoche. Su voz, pesada, con el peso de la pérdida inminente. Ambas mujeres se habían quedado tarde, turnándose para monitorear al gatito que se desvanecía. Carmen se frotó los ojos cansados. Hemos hecho todo médicamente posible. A veces, especialmente con neonatos tan comprometidos, simplemente no es suficiente. Mientras discutían medidas de comodidad para lo que creían serían las horas finales de Copito de Nieve, María irrumpió en la oficina, sus ojos abiertos. Cazador no para de llamar. No ha comido su comida de la tarde y ha estado haciendo ese mismo sonido angustiado desde que Copito de Nieve fue alejado. Carmen estaba a punto de descartar la información como irrelevante dada su crisis actual cuando Lucía se enderezó repentinamente. Espera, ¿qué tal si? Miró a Carmen con la expresión de alguien a punto de sugerir algo profesionalmente cuestionable. ¿Qué tal si intentamos algo poco ortodoxo? ¿En qué estás pensando?, preguntó Carmen, demasiado exhausta para descartar cualquier posibilidad que pudiera ayudar. La presencia maternal ha demostrado mejorar las tasas de supervivencia en neonatos que fallan a través de múltiples especies. Ritmo cardíaco, niveles de oxígeno, regulación de temperatura, todo mejora con el contacto físico apropiado. Lucía, no puedes posiblemente estar sugiriendo... No estoy diciendo que los pongamos en el mismo recinto, aclaró Lucía rápidamente. Pero tal vez proximidad. ¿Qué tal si movemos la incubadora de Copito de Nieve cerca del recinto de Cazador? Si nada más, podría calmar a Cazador para que los otros animales puedan descansar. Bajo circunstancias normales, Carmen habría rechazado inmediatamente tal propuesta no científica. Pero con un gatito muriendo y nada que perder, se encontró asintiendo lentamente. Estrictamente como una medida paliativa, concedió y con supervisión constante.
Lo que pasó en las siguientes 8 horas eventualmente sería escrito en el Diario de Rehabilitación de Vida Silvestre, como uno de los casos más inusuales en la historia de la publicación. Con precauciones cuidadosas, la incubadora de Copito de Nieve fue colocada justo afuera del recinto de Cazador, lo suficientemente cerca para que el lince pudiera ver y oler al gatito, pero con múltiples barreras de seguridad entre ellos. Cazador inmediatamente se presionó contra la malla, tan cerca de la incubadora como fuera posible, y comenzó a producir un ronroneo profundo y resonante que reverberó por el pequeño espacio. Para las 3 de la mañana, la respiración de Copito de Nieve se había aliviado ligeramente. Para el amanecer, su temperatura se había estabilizado, y para cuando llegó todo el personal, la mañana siguiente, el gatito estaba tomando fórmula de una jeringa con vigor nunca antes visto. «Es notable», dijo Lucía, revisando los signos vitales de Copito de Nieve. «No puedo explicarlo médicamente, pero su voluntad de vivir parece haberse fortalecido durante la noche». El personal mantuvo el arreglo inusual con monitoreo cuidadoso durante el día. Cazador permaneció fijo en Copito de Nieve, apenas tocando su propia comida, su atención inquebrantable. Cuando los miembros del personal se acercaban para revisar al gatito, el lince gruñía bajo en su garganta, no agresivamente, sino con clara advertencia. «Es como si se hubiera designado guardián», observó Javier. ¿Pero por qué? Carmen había estado reflexionando sobre esta pregunta desde el día anterior. «He estado revisando la información de ingreso de Cazador», dijo, extendiendo un archivo sobre la mesa de la sala de descanso. «El lugar donde fue encontrado, atrapado, me lo perdí antes. Pero miren esto». Señaló un detalle en el reporte. El senderista que lo encontró mencionó encontrar los restos de lo que parecía ser un ataque de depredador cerca. Lince hembra adulta aparentemente matada dentro de las 24 horas previas. Las implicaciones se asentaron sobre la habitación. «¿Crees que Cazador y esa hembra eran?» comenzó Javier. «Posiblemente parejas, o al menos en el mismo territorio», proporcionó Carmen. «Los linces no son sociales, pero sí tienen rangos superpuestos, particularmente durante la época de apareamiento». «Pero eso no explica su comportamiento hacia Copito de Nieve», señaló María. «Incluso si perdió una pareja potencial, ¿por qué se traduciría eso en proteger a un gatito de una especie diferente?» Lucía, que había estado escuchando calladamente, ofreció una hipótesis. Las respuestas de trauma en mamíferos pueden manifestarse de formas inesperadas. Hay investigación que muestra que los animales que experimentan pérdida a veces transfieren comportamientos de apego a sujetos improbables. Es raro, pero documentado. «Entonces, lo que estás diciendo», resumió Javier, «es que nuestro lince salvaje podría haber experimentado una pérdida traumática. Luego, fue herido y capturado él mismo, y ahora está de alguna manera transfiriendo instintos protectores a este gatito». «Es una teoría», reconoció Lucía, «no probada científicamente en este contexto interespacis específico, pero explicaría lo que estamos viendo». Carmen movió la cabeza, la científica en ella aún luchando con la irracionalidad de todo. «Sea cual sea la explicación, necesitamos recordar nuestra misión principal. Cazador está programado para liberación en menos de 2 semanas. No podemos permitir que este comportamiento inusual comprometa su rehabilitación». Los otros asintieron en acuerdo, aunque todos sintieron el peso incómodo de lo que esa decisión significaría. Mientras pasaron los días, Copito de Nieve creció más fuerte. Su infección respiratoria se aclaró, ganó peso y sus ojos se iluminaron con la curiosidad típica de gatitos de su edad. El personal mantuvo el arreglo de proximidad, habiendo encontrado ninguna razón científica para terminarlo. Mientras ambos animales parecían estar prosperando, el comportamiento de Cazador, en lugar de normalizarse con el tiempo, se volvió cada vez más enfocado en el gatito. Cuando Copito de Nieve era brevemente removido para tratamientos médicos, el lince paseaba ansiosamente hasta su regreso. Durante las horas que pasaban cerca uno del otro, separados por las barreras de seguridad, Cazador se acicalaría mientras observaba al gatito, ocasionalmente extendiendo una pata hacia la malla, como tratando de hacer contacto. La noticia de la relación inusual se extendió a través del personal del centro. Luego,
a la red de voluntarios locales y eventualmente a la comunidad de rehabilitación de vida silvestre a través de España. Las opiniones estaban marcadamente divididas. Esto es antropomorfismo extremo, argumentó Dr. Miguel Herrera, un veterinario de vida silvestre visitante de la Universidad de Salamanca. Están proyectando emociones humanas sobre comportamientos naturales, que probablemente tienen explicaciones completamente diferentes. Entonces, explica por qué sus niveles de cortisol bajan cuando el gatito está presente. Contraatacó Lucía, señalando resultados de análisis de sangre. Explica por qué solo está tomando comidas completas cuando puede ver a Copito de Nieve. El debate continuó entre los profesionales, pero para el personal del centro que presenciaba las interacciones diarias, la realidad emocional se estaba volviendo difícil de negar. El momento más convincente llegó inesperadamente durante lo que debería haber sido una sesión rutinaria de manejo para Copito de Nieve, el gatito, ahora de 4 semanas, y considerablemente más activo. Se escurrió del agarre gentil de María y cayó al suelo con un chillido sobresaltado. Aunque no estaba herido, su grito asustado disparó una respuesta inmediata de cazador, quien se lanzó contra la malla, con tal fuerza que todo el recinto se estremeció. La vocalización del lince no era un llamado típico de depredador, era una señal de angustia que incluso los miembros del personal más escépticos reconocieron como preocupación. Cazador no se calmó, hasta que Copito de Nieve había sido recuperado, examinado y devuelto a su incubadora visiblemente ileso. Esa noche, Carmen se sentó tarde en su oficina, el centro quieto, excepto por los llamados ocasionales de los pacientes nocturnos. En su escritorio yacían 2 archivos, el papeleo de evaluación de liberación de Cazador y las formas de transferencia que enviarían a Copito de Nieve a Corazón Felino, un respetado rescate de gatos en Madrid, una vez que fuera destetado. Ambos animales estaban progresando exactamente como deberían médicamente. Por todos los estándares profesionales, el centro estaba teniendo éxito en su misión. Sin embargo, Carmen se encontraba perturbada por las decisiones que tenía por delante. Un toque en su puerta interrumpió sus pensamientos. Javier entró, llevando 2 tazas de café y la expresión desgastada de alguien luchando con el mismo dilema. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó, poniendo una taza frente a ella. Carmen aceptó el café gratefully. Sigo diciéndome que estamos siguiendo el protocolo, que esto es lo mejor para ambos, pero en 30 años de trabajo de vida silvestre, nunca he visto un vínculo como este. Científicamente inexplicable o no, es real. Ella golpeó el archivo de Cazador. Estamos a 2 días de su evaluación de liberación final. Todo indica que está físicamente listo, pero emocionalmente, Javier se acomodó en la silla frente a su escritorio. Llamé a Rafael Mendoza hoy. Carmen levantó una ceja. Rafael era un ex miembro del personal de Sierra Morena que ahora operaba el Centro de Rehabilitación Bosque Salvaje, un hogar permanente para vida silvestre que no podía ser liberada de vuelta a sus hábitats naturales. Su instalación está al máximo de capacidad, pero conoce a alguien. Elena Ruizen tiene una instalación licenciada en 40 hectáreas justo a las afueras de Cazorla. Se especializa en casos como este. ¿Casos como qué exactamente?, preguntó Carmen, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta. Depredadores no liberables con circunstancias especiales. Tiene los permisos, la experiencia y, más importante, el espacio para mantenerlos a ambos juntos. Carmen sintió el peso de la responsabilidad profesional presionando contra la emoción inesperada. No podemos tomar decisiones basadas en sentimentalismo, Javier. Nuestro trabajo es devolver vida silvestre a la naturaleza siempre que sea posible. Estoy de acuerdo, dijo Javier cuidadosamente. Pero nuestro trabajo también es tomar decisiones basadas en lo que le dará a cada animal su mejor oportunidad de una vida plena. La pregunta difícil es: ¿qué significa eso para Cazador ahora? El día de liberación llegó con cielos claros y un viento fresco que llevaba el aroma de pino a través del centro. La jaula de transporte estaba lista junto al recinto de Cazador, forrada con paja fresca y equipada con todo lo necesario para el viaje al sitio de liberación. Un área remota de bosque protegido donde el lince tendría amplio territorio y presas. Carmen, Javier,
Lucía y María se reunieron para la reunión informativa previa a la liberación, revisando la ubicación cuidadosamente seleccionada y el plan de monitoreo post-liberación. La conversación fluyó profesionalmente, cada uno comprometido con el protocolo que habían seguido cientos de veces antes. Sin embargo, ninguno mencionó al gatito blanco actualmente siendo cuidado en la sala de tratamiento, deliberadamente mantenido separado de las actividades del día. Muy bien, finalmente dijo Carmen, revisando la hora. Procedamos con la transferencia. El plan era directo: sedar a Cazador con un sedante suave, transferirlo a la jaula de transporte mientras estaba calmado y comenzar el viaje de 2 horas al sitio de liberación. Para cuando llegaran, estaría lo suficientemente alerta para una liberación segura. Javier preparó el dardo de sedación, mientras Lucía alistó el equipo de monitoreo. María se posicionó para asistir con la transferencia. El procedimiento comenzó sin problemas, con Cazador recibiendo el sedante y gradualmente volviéndose lo suficientemente quieto para el manejo seguro. Sin embargo, mientras el equipo abría el recinto para moverlo, un sonido del edificio principal captó la atención de todos. El maullar distintivo y agudo de un gatito, Copito de Nieve, a pesar de estar en una habitación cerrada a cierta distancia, había comenzado a llamar fuerte, como si de alguna manera fuera consciente de lo que estaba pasando. Cazador, aunque sedado, levantó la cabeza al sonido. Sus orejas giraron hacia el ruido y, a pesar de la medicación en su sistema, intentó pararse. Está luchando contra el sedante, dijo Lucía con preocupación. Necesitamos movernos rápidamente. El equipo trabajó eficientemente para transferir al lince a la jaula, pero mientras aseguraban la puerta, su comportamiento se volvió cada vez más angustiado. Incluso a través de la niebla de sedación, Cazador estaba respondiendo a los llamados continuos de Copito de Nieve, arañando la puerta de la jaula y vocalizando en respuesta. Carmen observó su resolución profesional tambaleándose mientras la angustia del lince se intensificaba en lugar de disminuir con el tiempo. Según el protocolo, deberían proceder inmediatamente con el transporte mientras el sedante aún fuera efectivo. Sin embargo, cada instinto le decía que esto estaba mal. «Espera», dijo finalmente, su voz cortando la tensión. «Javier, llama a Elena Ruiz». Javier la miró, entendiendo inmediatamente. «Estás posponiendo la liberación». «Estoy considerando todas las opciones», corrigió Carmen, aunque ambos sabían lo que su decisión significaba. «Necesitamos una reevaluación completa». Más tarde esa tarde, el personal del centro se reunió en la sala de conferencias con Elena Ruiz, quien había manejado inmediatamente desde Cazorla al recibir su llamada. Una mujer distinguida de 60 años, con piel curtida por el sol y ojos calmados y evaluadores. Elena había pasado 40 años en rehabilitación de vida silvestre, los últimos 15 enfocados exclusivamente en depredadores alojados permanentemente. «Me gustaría observarlos juntos», dijo, después de revisar ambos archivos. No en el mismo recinto aún, pero en un entorno de interacción controlada. Bajo supervisión cuidadosa, la incubadora de Copito de Nieve fue una vez más colocada cerca del recinto de Cazador. El lince, ahora completamente recuperado del sedante, inmediatamente se acercó y reanudó su postura protectora. Por más de 1 hora, Elena observó en silencio, tomando notas ocasionales, pero mayormente observando la comunicación sutil entre los dos animales. «En mi opinión profesional», finalmente dijo, «están tratando con un vínculo interespecies genuino que se ha vuelto esencial para el bienestar de ambos animales. Cazador ha formado lo que podríamos llamar un apego aloparental. Ha adoptado a este gatito, por falta de un término mejor. ¿Aún puede ser liberado?», preguntó Carmen. Aunque sospechaba la respuesta, Elena movió la cabeza. No lo recomendaría. El trauma de separación probablemente comprometería su capacidad de reintegrarse exitosamente en la naturaleza. Podría buscar habitaciones humanas buscando al gatito, rehusarse a establecer territorio apropiado o fallar en cazar efectivamente debido al estrés. Continuó, dirigiéndose a la preocupación no expresada que colgaba en la habitación. «Esto no es sobre antropomorfismo o sentimentalismo, es sobre reconocer que el trauma y el apego existen a través de las líneas de especies y tomar decisiones que reconozcan esa realidad».
Carmen sintió el peso de la responsabilidad cambiar ligeramente. ¿Y tienes la capacidad para tomar a ambos? La tengo, confirmó Elena. Mi instalación incluye varios recintos naturalistas grandes, diseñados para residentes permanentes. Cazador tendría casi 1 hectárea de espacio boscoso, con estructuras para trepar, enriquecimiento de casa y refugio apropiado. Y sí, Copito de Nieve podría permanecer con él, con acceso separado a espacios interiores para sus necesidades domésticas. El equipo discutió la logística por otra hora. Permisos legales, arreglos de transporte, planes de cuidado a largo plazo, y el componente educativo que permitiría que la historia inusual de Cazador y Copito de Nieve sirviera a los esfuerzos de conservación de vida silvestre. Esa noche, Carmen se sentó sola junto al recinto de Cazador, observando mientras el lince yacía presionado contra la malla más cerca de donde había sido colocada la incubadora de Copito de Nieve, aunque había pasado su carrera. Manteniendo distancia profesional de sus pacientes salvajes, se encontró hablándole suavemente. «Esto no es lo que ninguno de nosotros planeó», le dijo, «pero tal vez es donde estabas destinado a estar desde el principio». La transferencia al Centro de Rehabilitación Bosque Salvaje tuvo lugar 2 semanas después. Tras extensa preparación y completar todos los requisitos legales, la instalación de Elena, anidada en los bosques de pino piñonero a las afueras de Cazorla, proporcionaba un compromiso entre libertad salvaje y seguridad en cautiverio. Recintos espaciosos y naturales que permitían a Cazador expresar sus comportamientos innatos, mientras aseguraban su seguridad y proximidad a Copito de Nieve. Carmen, Javier, Lucía y María todos hicieron el viaje para ayudar con la transición, llevando a ambos animales a su nuevo hogar juntos. Observaron mientras Elena manejó expertamente la introducción al nuevo espacio, permitiendo a Cazador explorar mientras mantenía a Copito de Nieve en un transportín protegido cerca para tranquilidad. «Iremos lento con el contacto físico completo», explicó Elena, aunque dada su historia, no anticipó problema. Para el atardecer, ambos animales estaban acomodando bien, con Cazador habiendo inspeccionado cada rincón de su nuevo territorio, y Copito de Nieve seguramente instalado en un área interior conectada a la que el lince podía acceder a través de un punto de entrada especializado. Antes de que el equipo de Sierra Morena partiera, Elena los invitó a presenciar un momento final. Bajo supervisión cuidadosa, trajo a Copito de Nieve, ahora un gatito más robusto de 6 semanas, al recinto principal, donde Cazador esperaba. El lince se acercó con la misma conducta gentil que había mostrado a través de las barreras en el centro, olfateando al gatito completamente antes de comenzar a acicalarlo, con cuidado metódico. Copito de Nieve, no mostrando miedo, se acurrucó contra el costado del gato mucho más grande, su forma diminuta empequeñecida por el marco poderoso de Cazador. El lince circuló una vez antes de acomodarse alrededor del gatito, una pata protectora sobre él. Incluso Carmen, la científica consumada, sintió lágrimas brotar en sus ojos ante la vista. «A veces», dijo Elena calladamente, «nuestro trabajo no es solo sanar heridas físicas, sino honrar también las emocionales». 6 meses después, Carmen recibió un paquete del Centro de Rehabilitación Bosque Salvaje. Adentro había un álbum de fotos encuadernado y una carta de Elena detallando el progreso de Cazador y Copito de Nieve. Las fotos mostraban a la pareja en varios ambientes alrededor de su recinto. Cazador estirado en una plataforma alta, con Copito de Nieve encaramado junto a él. Ambos gatos investigando un rompecabezas de enriquecimiento. El lince observando atentamente, mientras el ahora gato, doméstico adolescente, practicaba saltos. La página final contenía un artículo impreso de El País titulado «Familia Improbable, el lince que adoptó un gatito». La historia había traído atención nacional a ambos centros de rehabilitación y, más importante, había aumentado la conciencia sobre las trampas ilegales y su impacto en la vida silvestre. La carta de Elena describía cómo los visitantes al centro invariablemente se quedaban en silencio cuando observaban a Cazador y Copito de Nieve interactuar, como la pareja improbable se había convertido en poderosos embajadores para la conservación, inspirando donaciones que financiaron la rehabilitación de docenas de otros animales salvajes heridos. Mucha gente me pregunta, ¿por qué Cazador eligió a Copito de Nieve?,
escribió Elena. Los científicos podrían señalar instintos de crianza desplazados o cambios de comportamiento inducidos por trauma, pero todos los que los observan juntos eventualmente llegan a la misma conclusión. Lo que están presenciando es amor, simple y llanamente. No amor humano quizás, pero algo igual de genuino. Una conexión que trasciende las fronteras que los humanos a menudo tratamos de imponer al mundo natural. Carmen colocó el álbum en el estante de su oficina, donde los miembros del personal a menudo se detenían a hojearlo durante los descansos. El centro continuó su trabajo rehabilitando y liberando decenas de animales salvajes cada año, pero la historia de Cazador y Copito de Nieve permaneció como una piedra de toque, un recordatorio de que a veces la sanación viene en formas inesperadas y que la compasión no conoce especies. En el Centro de Rehabilitación Bosque Salvaje, bajo los pinos piñoneros del centro de España, un lince y un gato doméstico continuaron su vida improbable juntos. Salvaje y domesticado, grande y pequeño, unidos por un vínculo que desafía la explicación, pero toca cada corazón con la suerte de presenciarlo. Cuando los visitantes le preguntaban a Elena por qué el lince abrazaba al gato tan a menudo, enroscándose a su alrededor, acicalándolo, manteniéndolo cerca, ella sonreiría y les diría la verdad que había traído lágrimas a los ojos de incluso los veterinarios de vida silvestre más experimentados. Porque a veces el amor es la medicina más poderosa de todas. Si quieres apoyar la vida silvestre, puedes unirte a nosotros dándole a me gusta al video y suscribiéndote. Compartiré contigo estas transformaciones y mucho más. No te lo pierdas.